Gracias. Buenos días. ¿Qué acciones piensa llevar a cabo para evitar las consecuencias derivadas del conflicto laboral de en la empresa Aucalsa, concesionaria de la autopista del Huerna, que podría ocasionar serios perjuicios a la ciudadanía? Gracias, presidente. Señoría, como es conocido, Aucalsa es empresa privada, concesionaria de la autopista del Huerna, y que tiene un ámbito, y estoy respondiéndole desde la perspectiva de la competencia laboral, tiene un ámbito de carácter estatal. Dicha empresa no tiene registrado ni depositado su convenio colectivo en el registro de la Administración del Principado de Asturias y sí lo tiene depositado en el registro de la Autoridad Central del Ministerio en virtud de resolución de 8 de noviembre de 2013 de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el convenio colectivo de autopista concesionaria asturleonesa en el BOE de 26 de noviembre de 2013. Tampoco nos consta la existencia de conflicto laboral planteado como tal, si tenemos referencia por noticias de prensa de la negociación que tiene abierta la representación de los trabajadores con la empresa en la negociación de convenio colectivo y de diversas condiciones contenidas en el mismo, pero no nos consta la existencia del conflicto laboral a este respecto. En cualquier caso, como digo, de ámbito estatal. Sí, gracias. Sí es una empresa de ámbito estatal, pero es una empresa cuyo conflicto va a tener sin duda un ámbito asturiano, fundamentalmente. El convenio colectivo de la plantilla en este momento, eso se lo digo yo, también se lo pueden decir los trabajadores. Aquí hay una representación de los trabajadores de Aucalsa, a la que saludamos. Se halla actualmente en un punto muerto. La empresa intenta imponer un acuerdo extraestatutario, opción que no es apoyada por la mayoría de los 67 trabajadores que se encargan de los trabajos relacionados con el mantenimiento de la autopista del Huerna. Y los trabajadores de Aucalsa están preocupados por la actitud de la empresa, que es la concesionaria de la autopista que nos une con la meseta, porque pese a tener Aucalsa una buena disposición inicial y haberse alcanzado avances en la mesa de negociación del convenio sobre retribuciones, vacaciones o permisos, luego se echó para atrás dejando en suspenso las negociaciones. En Aucalsa, empresa estatal, como usted dice, como en otras empresas asturianas también, hay una creciente precarización de la plantilla que además se vio reducida drásticamente, puesto que perdió una parte importante de su personal en los últimos años, prácticamente el 40% de la plantilla. De los más de 120 trabajadores que había, se pasó a menos de 70. Y es algo que, pese a que la excusa de la empresa de que los avances tecnológicos hacen posible tener menos gente, pues parece que hoy por hoy no garantiza suficientemente el mantenimiento correcto de una autopista central, como es la del Huerna para Asturias, que requiere un mantenimiento durante 365 días al año, 24 horas al día. Una autopista, además, en la que las usuarias y los usuarios pagan doblemente porque se construyó primero con sus impuestos y ahora también porque se les cobra un peaje. Mientras se reduce la plantilla en un 40%, se precariza además lo que va quedando. Y esto, bueno, aunque sea de una empresa estatal o de una empresa asturiana, creemos que un consejero de Industria y Empleo asturiano sí debe tomar nota de cuál es la situación real del mercado de trabajo, porque eso luego nos afecta, aunque no afecte directamente en esto que es una empresa estatal, porque usted enseguida acota, pero sí nos afecta para que sepamos cuál es la realidad que estamos teniendo en el mercado, porque posiblemente algunos de estos trabajadores, cuando luego sean despedidos o si se sigue precarizando, se vayan al paro, usted va a tener que contabilizarlos en las encuestas de población y de paro que tenemos en Asturias, que no son pequeñas. Pero a la vez de que se va reduciendo la plantilla, además lo que se está hablando también, lo que se está haciendo en este momento por la empresa es subcontratar servicios a empresas que lo que están haciendo es hacerse con contratos a precios más bajos, lo que también implica que al final la postre se ahorra en mantenimiento. Estas empresas a las que se subcontratan unos servicios muchas veces no se cuenta con la formación adecuada ni tampoco la capacitación que se requiere para actuar en una autopista de alta montaña como es la autopista del Huerna. Desde Podemos Asturias no compartimos, así lo trasladamos a la representación sindical con la que nos reunimos, que una empresa como Aucalsa, que tiene una concesión de un bien público tan importante como es la autopista, intenta imponer a las bravas un convenio sin el acuerdo con la representación laboral y menos con amenazas veladas a trabajadores que se está haciendo en este momento, aprovechándose de la precariedad de muchos de los contratos de trabajo y de su vinculación laboral. Lo que dijimos públicamente
ya hace una semana, lo trasladamos ahora al Gobierno asturiano, a usted, señor consejero, para que lo hagan. Creemos que lo que hay que intentar es hacer que impere la cordura, que Aucalsa asuma su responsabilidad, que se retomen inmediatamente la vía del diálogo con el comité de empresa y que se trabaje con la representación de los trabajadores en la búsqueda de un acuerdo para así poder evitar un conflicto que sin duda causaría serios perjuicios a miles de usuarias y usuarios, la mayoría asturianos que utilizan cada día la autopista, que estos trabajadores se encargan de mantener en condiciones óptimas. Pero es que también creemos que es responsabilidad del Gobierno asturiano intentar contribuir a facilitar que la representación laboral y la empresarial confluyan para llegar a un acuerdo, porque lo que se está planeando ahora mismo sobre la mesa es la posibilidad de que se desencadene un conflicto laboral que puede tener consecuencias serias para muchos miles de viajeras y viajeros, también para muchos profesionales que tienen en la autopista del Huerna un lugar de paso necesario, obligado y habitual. Autopista que no podemos dejar de recordar. Está claro el papel estratégico que juegan nuestras comunicaciones, que son bastante precarias, lo que aún hace más imperioso que el Gobierno asturiano, desde nuestro punto de vista, debería tener un papel proactivo, se debería poner en contacto con la empresa Aucalsa, debería ponerse en contacto con la representación de los trabajadores y utilizar, en su caso, los mecanismos de mediación con los que cuenta la Administración del Principado, que se use con urgencia a la Dirección General de Trabajo para intentar conducir a un acuerdo que nos evite un problema que está a la vuelta de la esquina, un acuerdo justo que respete derechos, que es algo que sin duda su Gobierno, como Gobierno socialista, compartirá. Esta es la intención del debate que hoy traemos aquí con el Gobierno asturiano. Creemos que las diferencias ahora mismo son salvables. Si hay buena voluntad, si hay voluntad de acuerdo. Usted dice no tener conciencia del conflicto. Nosotros le decimos con toda serenidad que el conflicto está a las puertas y es mejor prevenir que no luego tener que lamentarnos. Queremos que su Gobierno active los mecanismos, que contacte con Aucalsa, se interese por la situación, provoque una intermediación entre empresa y trabajadores, se evite el conflicto laboral en la medida de lo posible, porque ello podría llevar al bloqueo de nuestras comunicaciones por carretera hacia la meseta. Señor consejero, este es un conflicto laboral de interés general para Asturias y para la ciudadanía de Asturias, independientemente de dónde sea la empresa que gestiona nuestra autopista. Les pedimos que actúen y que tengan un papel clave para resolver los problemas que ahora mismo hay, que son salvables. Gracias. Gracias, presidente. Señoría. Bueno, en primer término, hacer una reflexión al respecto de las competencias, ¿no? Es decir, la postura general al respecto de la situación de Aucalsa, de la concesión de la autopista, de las implicaciones que ello tiene, etcétera, etcétera, ya han sido expuestas por los representantes del Gobierno del Principado que tienen la competencia en la materia. Naturalmente, ¿cómo no vamos a estar preocupados por las posibles implicaciones que pueda tener sobre el funcionamiento de una vía de comunicación fundamental para nuestra región, que también han sido puestas de manifiesto y existen los mecanismos oportunos para su corrección e implementación en su caso. En la perspectiva laboral, tal como le he indicado, la delimitación de competencias de funciones es importante, obviamente, ¿no? Es decir, qué vinculación podríamos conseguir en el ámbito de una empresa estatal que tiene vinculado su convenio colectivo con la Administración General del Estado, cómo podríamos extender la negociación que se articulara a nivel de la comunidad autónoma, cuando además los centros de trabajo, los trabajadores están fundamentalmente o principalmente vinculados con centros de trabajo de otras comunidades autónomas. Naturalmente, si me permite continuar, no es una competencia directa. Por eso le establecía en primer término, esa delimitación que obviamente estoy obligado a preservar y respetar de manera administrativa. En el caso de que esta consejería que yo presido fuera requerida para ello y con el acuerdo previo por parte de la parte social o bien por parte de la empresa, naturalmente pondríamos a servicio de esa negociación los instrumentos que actualmente se disponen, que son la Dirección General de Trabajo, el SASEC, el Servicio de Solución Extrajudicial de Conflictos, la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos o, si fuera menester, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Naturalmente, si fuéramos habilitados para ello. Los otros ámbitos, desde luego, no tienen un carácter oficial. La preocupación es compartida. Las implicaciones sobre la calidad del empleo, sobre su retribución, sobre la progresiva subcontratación de determinadas
unas actividades, naturalmente, que nos preocupan. Hemos manifestado en repetidas ocasiones cuál es nuestro punto de vista al respecto, pero también hemos manifestado en repetidas ocasiones que están habilitadas, estas situaciones están habilitadas por la vigente normativa laboral, ¿no? A este respecto, indicarle que si nosotros fuéramos habilitados a participar en ese proceso de negociación, a su disposición, naturalmente, tanto de la empresa como de la representación de los trabajadores, y trataríamos de habilitar ese acuerdo que entiendo que se podría conseguir de forma razonable. En cualquier caso, deberíamos ser habilitados para ello y, además, que esa negociación, que en su caso se planteara a nivel de esta comunidad autónoma, fuera vinculante para el conjunto de la plantilla, que, como digo, tiene una vinculación a la administración laboral del Estado.